todos los oficiales, todos los miembros de las Fuerzas Armadas conocen muy bien la orden clara y perentoria. Con todo contra esta organización. No bajen la guardia un solo minuto. Hasta que terminemos esta guerra, por las buenas o por las malas. Cada día se ve más necesario buscar un cese bilateral del fuego. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Hemos dedicado varios de nuestros programas al tema del proceso de paz, a su agenda, a sus posibilidades y dificultades, que hoy enfrentan una fuerte crisis, como queda claro en las declaraciones que acabamos de ver. Hemos invitado hoy a amigos y a escépticos de los diálogos. Hoy nuevamente retomamos el tema, sin duda, es lo más importante que está ocurriendo en Colombia, o más exactamente, en La Habana. En La Habana se fija probablemente buena parte del futuro de los pueblos de Cuba frente al ocaso generacional de los hermanos Castro, del pueblo venezolano, frente a la lucha que por la vida o la muerte libra el presidente Chávez, y no sabemos si la revolución bolivariana. Es en La Habana que un puñado de colombianos de buena voluntad tratan por enésima vez de convencer al grupo terrorista de la FARC que es mejor hacer política que matar y destruir. En este programa hablaremos de los enemigos del proceso, discutiremos sobre su marco. ¿Conviene dialogar en medio del conflicto? ¿Son las elecciones y los candidatos un arma letal contra los diálogos? ¿Deslegitiman y acaban y enrarecen las posibilidades de diálogo, como siempre ha ocurrido, los horrores de la violencia provocada por la FARC? Para discutir sobre este proceso, hemos invitado a la doctora Marta Lucía Ramírez, exministra de Defensa, gran ministra de Defensa y precandidata del Partido Conservador, a Camilo Gómez, negociador del proceso fallido, pero que yo creo que dejó muchas lecciones que después fueron aprovechadas del proceso de Caguán, que se adelantó frente al gobierno del presidente Pastrana, al senador Jorge Robledo, del Polo Democrático, Partido de Izquierda Colombiano, y a Román Ortiz, académico y experto en análisis de conflictos. Muchísimas gracias por estar acá y a todos ustedes por estar sintonizados en el programa. Mucho por discutir y por hablar. Yo les hago una reflexión. Pensábamos que en medio del conflicto, pues sin esa regla del cese al fuego se hacía más fácil. Pero se pregunta uno si estos secuestros y estos horrores que están provocando la FARC, ¿qué están queriendo? ¿Oxigenarse? ¿Que haya despejes para poder ellos arreglárselas como siempre han hecho? ¿Es posible que con una sociedad cansada y aburrida de esta violencia podamos seguir con un proceso de paz creíble? ¿Quién quiere empezar? No, yo la verdad es que creo que una de las lecciones de los procesos anteriores, sin lugar a dudas, fue que los ceses del fuego beneficiaron más a la guerrilla que al Estado. Yo creo que hay toda la lógica para mantener las operaciones militares mientras se negocia, por dos razones. La primera, porque las FARC han demostrado una y mil veces en los años 80, luego en los años 90, que sistemáticamente violan los compromisos que alcanzan y vulneran los ceses el fuego. Y por otra parte, porque lo cierto es que la guerrilla está sentada en La Habana porque está perdiendo, y cuantas más presión militar reciba, más posibilidades hay de que finalmente decidan abandonar la violencia. Pero usted, que es analista, a mí me parece que cada vez que decimos que la FARC está perdiendo es como una provocación para que ellos demuestren, porque tienen formación militar, que no están perdiendo, para que sean más violentos, para que hagan más ataques, para fortalecerse más en el diálogo. A mí me parece que es casi una provocación decirle a un grupo de esos que está derrotado. ¿O ustedes qué piensan? Yo tengo esta impresión. La decisión que se tomó fue negociar en medio del conflicto. Y bueno, están pasando los horrores del conflicto. Digamos que eso es lo que fue definido así. Pero hay una cosa que no debemos perder de vista. Esos horrores no los produce el proceso de paz. El proceso de paz lo que apunta es a que esos horrores dejen de existir. Pero se agudizan. Yo diría que es básicamente lo mismo, pues, no sé, ya un problema de precisiones, pero digamos que en general lo que viene sucediendo es que llevamos 45 años en esta situación de violencia, no ha podido resolverse militarmente, tampoco se ha podido resolver mediante negociaciones porque se han ensayado, y aquí lo que estamos es nuevamente ensayando
a ver si es posible esta vez sí resolver eso mediante negociaciones. Y entonces a mí lo que más me preocupa de estos enfrentamientos y estas desproporciones y tantas cosas que están pasando que uno preferiría que no pasaran, es que se termine fatigando la opinión pública. Exacto. Y la opinión pública en un momento dado abandone el respaldo al proceso. Y si la opinión pública abandona el respaldo al proceso, pues el proceso desaparece. En ese sentido todos, las FARC y el gobierno y todos, deberíamos tener muy en cuenta que esas son cosas delicadas que casi que penden de hilos y que en ese sentido cada cosa que se haga o se diga hay que tenerlo en cuenta porque afecta las posibilidades de éxito del proceso. A ver, Marta Lucía. Quienes somos amigos de la paz sabemos lo importante que han sido las experiencias anteriores y valoramos mucho, como decía Román, justamente todo este proceso de aprendizaje que ha hecho el país. Creo que es fundamental que de manera simultánea con cualquier búsqueda de una solución negociada se mantenga esa línea de fortalecer el Estado, fortalecer la capacidad de acción del Estado, de copar el territorio en todos los lugares de Colombia, porque definitivamente en el pasado lo que ha hecho las FARC es fortalecerse militarmente y aprovechar también de alguna manera. O sea, que estás de acuerdo con lo que se está haciendo, porque eso es lo que están haciendo las Fuerzas Armadas. No, yo estoy completamente en desacuerdo con que se siga hoy por hoy dilatando indefinidamente, sin unos términos, sin unas condiciones, un proceso que podría ya haber dado unos resultados, una cosecha temprana. En octubre del año pasado llevamos 5 meses. En octubre del año pasado yo escribí una columna donde decía, acá tiene que haber unos resultados tempranos. Por ejemplo, el compromiso de no seguir reclutando menores. Por ejemplo, el no asesinar militares fuera de combate. Es que eso es uno de los delitos que está previsto dentro de los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra. Destruir colegios. Pero por supuesto, entonces ese tipo de cosas las deberían haber logrado ya en la mesa de negociación y mostrarle al país que sí hay un avance cierto, que se traduce realmente en unas mejores condiciones de la población y de los propios militares y policías, que haya enfrentamiento, entonces, lo entendemos dentro de un conflicto, pero no un asesinato frío de militares y policías fuera de combate, pero que es distinto. En resumen, negociar en medio del conflicto, ¿funciona o no funciona? Yo creo que es la única manera hoy por hoy que tendría sentido, siempre y cuando haya unos términos, siempre y cuando haya unas condiciones y siempre y cuando haya una información al país de qué es lo que está planteando el gobierno, porque sí creo que el sigilo con el cual se maneja la negociación, que es conveniente de todas maneras, pues también está llevando a un punto en donde nadie sabe qué es lo que plantea el gobierno y si acá la iniciativa la tiene hoy la guerrilla o si la tiene el Vamos gobierno. a preguntarle a la persona que dirigió los diálogos en el Caguán por tanto tiempo. Esa voluntad que hubo del gobierno de sacar adelante el proceso, a mi juicio, se colapsó porque los excesos y abusos y atropellos de la guerrilla lo delegitimaron de tal manera que la sociedad exigió que se terminara el proceso. Sin duda es un problema. Si uno ve los procesos de paz de Betancur, de Gaviria y de Pastrana, uno encuentra que en el de Betancur hubo cese de fuegos, pero la guerrilla se aprovechó de esa condición porque el cese de fuegos se oxigenó, no fue con verificación, no fue con ubicación y eso lo complicó. En el de Gaviria no hubo cese de fuegos, pero tampoco hubo ubicación de la guerrilla para negociar, como en el Caguán, se negoció por fuera, pero los actos violentos de la guerrilla acabaron con el proceso. En el Caguán la guerrilla estaba en Colombia, pero no hubo cese de fuegos. El Estado se fortaleció como nunca se había fortalecido militarmente, pero la guerrilla acabó con el proceso por los actos violentos de la guerrilla. Si nos fuéramos a las enseñanzas del pasado, haríamos un proceso de paz donde no hubiera acciones violentas, lo que implica no obligatoriamente un cese de fuego bilateral, sino algún mecanismo para disminución de la violencia, porque la sociedad, como bien lo decía el senador, no le va a permitir al gobierno seguir en un proceso de paz cuando en La Habana están sentados en una mesa muy elegantes en Mercedes y en Colombia pues hay policías muertos, escuelas destruidas. Yo les pregunto algo. Es un permiso de la sociedad. Les pregunto algo. Pero perdóname, advierto, soy amigo del proceso. Me gusta que haya un proceso de paz. Eso ya se lo hemos oído. Perfecto. Les pregunto, porque todos coincidimos que siempre la guerrilla ha incumplido. Cuando ha habido cese del fuego, cuando hubo un ofrecimiento de cese unilateral del fuego, hubo 51 actos de terrorismo en los últimos días. Y hay quien dice, de los escépticos, que eso va a ser como firmar, que todo está precocinado y que va a ser como firmar con una razón social, porque va a seguir pasando lo mismo bandolerizado de cualquier manera, porque incumple mucho. Es decir, sí tendrán centralizadas las decisiones en las mesas de La Habana o
La experiencia es que se salen de las manos, que los frentes hacen en buena parte lo que quieren. Yo creo que tenemos una evidencia visible de que las FARC han llegado a un grado de criminalización tal que es muy difícil imaginarse que cualquier proceso de paz, por exitoso que sea capaz de sacar al conjunto de la organización. A mí me parece que la referencia de la SAUC, de la desmovilización de la SAUC, incluso pensando en las diferencias que hay entre ambas organizaciones, es un punto interesante. Un sector de los mandos medios de la SAUC terminaron organizando bandas criminales, y aquí vamos a ver algo parecido probablemente. Pero más allá de esto, sí hay un punto que me gustaría señalar, y es que creo que no podemos entrar a regularizar la violencia con la guerrilla, por dos razones. Primero, porque si regularizamos la violencia con la guerrilla, finalmente lo que estamos haciendo es de alguna manera legitimarles a ellos. Es decir, les estamos diciendo, hay una parte de la violencia que no es buena, pero hay otra que ustedes sí pueden continuar. Y la segunda parte es porque verificar eso es completamente imposible. Estoy de acuerdo. Es decir, no podemos verificar si van a hacer ciertas cosas y no otras. Ni siquiera podemos verificar un cese el fuego. Entonces, más difícil todavía es tratar de verificar si están haciendo ciertas cosas y otras no. Y solamente para terminar, yo creo que el mejor ejemplo de eso son los acuerdos de la Puerta del Cielo con el ELN a finales de los 90, cuando se acordó con el ELN que no secuestrase a personas menores de una cierta edad ni por encima de los 70 años, si recuerdo bien, y al cabo de unos días ya estaban secuestrando personas ancianas. Es decir, ese tipo de acuerdos... Yo pienso esto, ¿no? O sea, el ideal en medio de este horror en el que estamos es una solución que yo llamaría de vara mágica, de esas que hemos visto todos en las películas de dibujos animados, que todo es gris y triste y aparece una vara mágica, toca, aparece una música celestial y todo se empieza a llenar de colores y todos somos felices. Pero eso no es posible. No, imposible. Por eso, no es posible. Entonces, aquí no tenemos sino dos grandes opciones. Una, que alguien derrote militarmente a alguien, está, digamos, más o menos probado a lo largo de 45 años, que si eso de pronto podría ser posible, pero nadie sabe y cuánto tiempo se podría alargar. Entonces está nuevamente ensayando una nueva manera de hacer esto, que es una negociación cuyo atractivo no es la negociación misma, pienso yo, sino el final. O sea, si al final, así en la negociación pasen muchas cosas que preferimos que no pasen, pero si al final lo que hay es varios miles de fusiles menos en los campos de Colombia, porque no va a decir que el país se va a volver perfecto, ni que va a quedar en paz absoluta, eso no va a pasar, pero si hay varios miles de fusiles menos en los campos de Colombia, ese va a ser un hecho que todos vamos a celebrar, ¿sí? Pero ahora, preferiríamos que fuera la solución de vara mágica, pero es que esa es la que no es posible. Pero le pregunto una cosa, por ejemplo, hay quienes afirman que todos estos secuestros es para negociar la liberación de los secuestros, que es lo que más permite después movilizarse y salir con las suyas. Yo creo que buena parte de las acciones de estos días, tanto de lo que se dice como lo que se hace, tanto por parte del gobierno como por parte de las FARC, son parte del forcejeo, es que es una negociación, y entonces se negocia es mostrando fuerzas, es pelando el colmillo, podríamos decir. Ahora, pero aquí hay otra cosa que no perdamos de vista, ¿qué estará pasando allá en la mesa? Porque podría suceder que mientras, digamos, en el mundo de la retórica las cosas estén muy complicadas, es probable que en la mesa haya más avances, no sabemos, yo realmente no lo sé. Entonces, en ese sentido, pero sí en eso también tenemos que... Porque la mesa, y nosotros tenemos que creerle a la gente, y Humberto de la Calle ha parecido una persona... parece como serio, sí, es que la mesa va bien, bueno, que avanzan las cosas. Entonces, con mayor razón debemos ser, digamos, tenemos que tener ciertas paciencias, sí, pero, y ciertas prudencias. En todos los casos, sin excepción, la mesa ha sido seria, la verdad. Lo que ha pasado es que no ha sido seria la FARC ni el terrorismo, y el cansancio de la sociedad empieza a presionar y los procesos se revientan, porque sin el apoyo de una sociedad es imposible. Hay quienes proponen, por ejemplo, la mordaza. Pedro Medellín dice, ¿por qué no hacemos un consenso para que no haya pues tanto comentario y para proteger el proceso? Que pues yo recuerdo una frase del presidente Betancur que fue muy famosa, que es: prefiero una prensa desbordada a una prensa censurada con ocasión de los procesos de paz. ¿Ustedes qué opinan? Porque la responsabilidad es esencial en los medios de comunicación. Yo creo que el mismo derecho tienen la prensa a opinar
qué necesidad hay de que las conversaciones sean confidenciales. Yo creo que las dos cosas son perfectamente compatibles. Es decir, no se trata de que las personas no opinen o no debatan, pero lo que sí es necesario es que las discusiones se lleven con confidencialidad. En última instancia, eso le está quitando visibilidad a las FARC y eso es una buena cosa. Pero yo iría más allá. Román se refiere al derecho a la prensa a informar. Yo me refiero al derecho de la ciudadanía a estar informada. A la ciudadanía no se le puede ocultar la realidad de lo que está sucediendo. Hay que entender realmente que esta ciudadanía está haciendo un voto de confianza en el gobierno. El gobierno es el mandatario, es el delegatario de una nación que quiere la paz, pero que quiere la paz sin que se ceda en la institucionalidad, sin que vayamos nosotros de ninguna manera a terminar buscando una paz a cualquier costo, porque eso no es admisible. Una paz que además, como lo acaba de decir Jorge Enrique Robledo, no la vamos a lograr simplemente confirmar con las FARC. Como vamos a una pausa y seguimos con el tema del derecho a estar informados sobre todo lo que ocurre en orden público y si hay derecho a saber lo que ocurre en una mesa donde apenas están en conversaciones. Continuamos enseguida. Vamos a La Habana para terminar, repito, terminar el conflicto, que es lo que pactamos. Y si no es así, que nos lo digan de una vez para no hacerle perder el tiempo al gobierno y a los colombianos. Propusimos que si no era posible el cese bilateral de fuegos, suscribiéramos un tratado de regularización de la guerra. El gobierno dijo no. Invitamos al ministro de Agricultura a entablar un diálogo que permitiera esclarecer los planteamientos que en materia agraria se vienen desarrollando en paralelo a la mesa de diálogos. El gobierno dijo no. Todos compartimos que la paz no puede ser a cualquier costo y también pienso yo que no podemos ser rehenes de un proceso de paz. Es decir, vamos a ver cómo es el tema. Marta Lucía estaba terminando de hablar sobre el derecho a estar informado. Sí podemos tener derecho a saber de unas negociaciones que apenas se están dando, es decir, eso a mí me parece muy complejo. Yo creo que el país tiene derecho a saber exactamente cuáles son las líneas rojas, los mínimos que el gobierno colombiano no va a ceder en esa mesa de negociación. El presidente al principio. No, pero es que hay unos puntos, pero quedaron absolutamente amplios, generales. Pero hoy por hoy yo creo que el país necesita, por ejemplo, que haya un término, que haya unos plazos. Sería importante que el gobierno se defina cuál es el plazo. Inicialmente se había dicho que hacia Semana Santa, después que hacia julio, después que hacia noviembre, otra vez hacia julio. Bueno, el país necesita saber si realmente hay una reducción gradual de todo este terrorismo que hace la guerrilla en todas partes. Esto, están haciendo explotar una escuela, estar siguiendo poniendo campos minados. ¿Cómo no le entregan al gobierno al menos el mapa de los campos minados para que el gobierno pueda hacer el desminado? O sea, avances mínimos que la sociedad necesita saber si se dan para tener confianza y si no se dan también para estar preparados para el rompimiento. Camilo, después Ramón. Yo creo que ni tanto que queme el santo ni tampoco que no lo alumbre. Si la sociedad tiene que tener información y la sociedad tiene que ser respetuosa del sigilo del proceso. En este caso estamos en un extremo, en el Caguán estuvimos de pronto en el otro. Y además de eso yo creo que sí hay algo que la sociedad y sobre todo la clase política tiene que entender, que es que hacer política electoral a costillas del proceso no le ayuda al proceso. Entramos a un tema que es muy importante y yo les pido que nos situemos ahí. Ver las fotos que manda el expresidente Uribe para hacer política electoral de unos agentes de la policía muertos me parece que es inhumano e inconcebible para hacer política. A ver, Román y el Senado. Muy rápidamente. Primero, yo creo que sí hay un marco. Yo creo que eso es claro. Es decir, está el documento que se firmó para la terminación del conflicto, donde están básicamente los ejes sobre los que se va a negociar. Evidentemente la guerrilla ha querido romperlo, ampliarlo, pero el gobierno ha sido claro en el sentido de que se va a mantener ceñido a eso. Y segundo, hay un término, y el término es noviembre. Y enlazo un poco con lo que usted decía. El objetivo de terminar las conversaciones o de determinar qué pasa con las conversaciones en noviembre es de alguna manera blindar el proceso electoral del próximo año. Y en ese sentido me parece que es muy sensato. Es decir, es muy difícil hacer política electoral y al mismo tiempo tener una mesa de negociaciones abierta. De tal manera que ese es un límite muy claro que está ahí y que de alguna manera permite salvar las dos cosas. El proceso electoral por un lado y dejar un espacio para ver si se puede llegar a una solución. Ya se
ya nacieron los procesos electorales, ya tenemos aquí una precandidata, el tema electoral yo creo está... que no hay necesidad de antagonizar estas contradicciones de las que se está hablando. En primer término, no puede haber mordaza a nadie. Tiene que haber incluso la libertad para decir no estoy de acuerdo. Si alguien no está de acuerdo con el proceso, bueno, tiene que tener todo el derecho. La libertad. Entonces partamos de esa base. Pero también es verdad que el gobierno tiene el derecho, y yo pienso que eso tiene mucha lógica, y las FARC también en últimas, de tramitar eso, digamos, en privado, ¿sí? Porque no es posible un proceso tan complejo, pues con parlantes hacia la calle. Eso no sucede en ninguna parte del mundo. Cuando se han puesto. No se puede, no se puede. Bueno, pero eso no, tampoco hay que antagonizarlo con otra situación. Y es que cada uno de los que quieran opinar sobre el proceso, pues está en la libertad de hacerlo como quiera, con más vehemencia, con menos vehemencia, de una manera o de otra. Digamos, en mi caso, yo me he impuesto un poco la idea de bregar a opinar de manera muy medida para no... Pero es que usted hasta ahora no está de candidato, usted tiene candidata Clara López. Pero lo digo es en este sentido, en el sentido en que nada de lo que diga Noemí pueda, digamos, dificultar el trámite que se está haciendo, que es un trámite supremamente complejo. Ahora, con respecto a las elecciones, también volvemos a lo mismo. Cada candidato está en el derecho de opinar sobre ese proceso como le parezca. Si eso da votos o no da votos, ese es un asunto, digamos, que resulta ser irrelevante porque finalmente pues la gente hace política es con los problemas nacionales. ¿O cómo es que se hace? Minutos, senador, porque es que muchas veces los comentarios también se hacen solamente para buscar votos. Y eso pero complica mucho la situación. Digamos que intentar decirle a alguien es que usted no puede decir eso porque es para conseguir votos, no sé qué, ese es un terreno que es dificilísimo. Entonces lo que toca es controvertirlo. O sea, si un candidato dice una cosa y otro candidato no está de acuerdo, cualquiera, pues lo que tiene que hacer es entrarle a la controversia política y que la ciudadanía pues asuma los partidos que tenga que asumir. Por eso insisto en la necesidad de informarle al país cuáles son realmente las cosechas tempranas que esto puede dar, cuál es la meta en el tiempo. Román dice ahora, la meta es noviembre. Yo siento que eso ha sido como una meta volante para los expertos en ciclismo, entonces eso ha sido la meta volante. Primero era hacia Semana Santa, después hacia julio, después hacia noviembre. Si ya ese es noviembre el país, entonces ya sabe. Desde el principio se dijo noviembre. No, señora. 2 veces se ha dicho que el tema iba a ser hacia Semana Santa o hacia julio. Entonces, sabiendo realmente los tiempos, también se tiene que saber en qué puntos del proceso realmente hay esos avances que dan la seguridad y la confianza de que sí se está obteniendo un resultado, pero no minimizar realmente los desafueros de la guerrilla, porque acá el punto está en que si se hacen planteamientos que van en contra de lo que está sucediendo, no termina la gente entonces después calificando enemigos de la paz a quienes hacen planteamientos que van en contra de lo que está sucediendo. Es muy fácil hacer un proceso electoral contra el proceso, porque la paz no es tan popular, es muy popular la guerra, es mucho más popular, no en esta sola ocasión, siempre lo ha sido. Un candidato a favor de la paz irrestrictamente tampoco lo lograría también, pero usar elementos ya que sobrepasen ciertos límites, yo creo que no es sano, porque el Estado colombiano, la sociedad colombiana, sí tiene un bien supremo que es la paz dentro de la democracia. Pero la FARC han elegido o han dejado de elegir precisamente a muchos. El presidente Pastrana le ayudó mucho el tema de la visitica y el relojito y la posibilidad, y el presidente Uribe también lo ayudaron a elegir obviamente la FARC, y al presidente Santos también lo ayudaron a elegir mucho. Claro, y lo grave sería que lo ayudaran a reelegirse, eso sí sería pero esa es la pregunta. Le hago una pregunta. El proceso, lo religieron. A ver, estás diciendo que el proceso de paz puede no ser muy popular, pero yo creo que si se llegara a firmar la paz, y yo soy de las que creo que eso está bastante cocinado, entonces yo sí creo que si quisiese presentarse el presidente Santos, pues lo reelegiría muy fácilmente, porque la implementación de los acuerdos es muy importante lo que se dé. Y eso pues además traería toda clase de premios Nobel y toda clase de cosas. La ruptura del proceso quita posibilidades a la reelección o da posibilidades a la reelección. ¿Qué pasa con un proceso de paz en materia electoral, Marta Como Lucía? diría... Yo quisiera en este tema insistir en que hablando de paz y hablando de guerra y hablando de seguridad hay que ser absolutamente responsables, pensar primero que todo en el país.
sería completamente apátrida, estar apostando al fracaso de un proceso simplemente para tener un interés electoral, como también sería apátrida estar manejando una negociación de paz simplemente con un interés electoral. De la que hablaba el entonces senador. el tema es, Román, si se rompe el proceso, creo que sí puede haber una Pero ahí yo afectación sí creo a la que tiene reelección. que haber, hay un espacio para el debate, pero también tiene que haber un espacio para unas restricciones, tanto en una cosa como en la otra. Es decir, las FARC hacen violencia porque quieren ganar notoriedad. Y de hecho cada vez hay una diferencia más grande en la capacidad real que tienen para hacer violencia y la publicidad que consiguen con esa violencia. Entonces yo creo que hay que también establecer unas restricciones. Me parece que evidentemente, y unas restricciones si uno quiere autoimpuestas, pero de alguna manera basadas en la responsabilidad. De la misma manera que se puede haber un debate sobre si el proceso va o no va, yo creo que también hay que tener conciencia de que hay que limitar hasta lo más que se pueda esa rentabilidad política que consigue la propia guerrilla, porque consigue mucha publicidad por los actos de violencia que realiza. Entonces, Pero publicidad positiva o negativa. Creo que de alguna manera lo que consiguen es hacerse más grande. Esto es un juego de poder y lo que las FARC consigue de alguna manera es convertirse en un gigante mucho más grande de lo que es. Miren, yo creo que es muy claro, yo creo que cada vez es más evidente que a la guerrilla le está yendo muy mal en este proceso. Le está yendo muy mal, evidentemente, en términos militares y le está yendo todavía peor en términos políticos. Las quejas de Márquez que veíamos antes es de alguna manera las quejas de alguien que dice nos está yendo muy mal. Entonces me parece que lo que hay que poner es de alguna manera el problema en el tamaño que toca. No es un problema pequeño, es un problema importante, pero me parece que agigantarlo lo único que hace un favor es a los violentos, ¿verdad? Y no solamente lo hemos visto eso aquí en Colombia, en cualquier lugar donde tenemos un problema Pero de terrorismo. tampoco podemos disfrazar o disminuir la gravedad de los ataques de la FARC. Es decir, la condena social por sus excesos tiene que estar vigente y tenemos que reclamarles y exigirles que la credibilidad la están perdiendo todo porque los procesos se rompen, es así, perdón, señor. Con respecto a las elecciones, yo diría esto, la parte fundamental de la relación entre este proceso y elecciones tiene que ver con que yo veo muy difícil que ese proceso se pueda sostener en medio de una campaña electoral. O sea, que si no hay un acuerdo, un rompimiento, lo que sea, antes, pues yo no voy a decir que sea imposible, pero es bien difícil en el medio del fragor de una campaña electoral ese proceso. La vida es llena de complejidades, que se va a hacer política con el proceso, o porque hay proceso, porque no hay proceso, porque tuvo éxito, porque se acabó. O sea, siempre va a estar esto como un gran debate político. Estemos seguros que si hay un acuerdo, pues va a aparecer alguien que en su discurso político va a decir, sí, hubo acuerdo, pero el acuerdo fue malo, y bueno, la discusión del vaso medio lleno, medio Perdónenme vacío. un momento, que nos quedan solamente unos minutos después de esta pausa y allí concluiremos. Los que estamos en esta mesa le hacemos una apuesta a la paz y queremos que de verdad, ojalá el proceso saliera adelante. Tenemos preocupaciones, unos más y otros menos. Yo les pido el favor que aprovechemos estos pocos minutos para que cada uno tome uno y haga su propia conclusión y ojalá una recomendación constructiva, en cualquier sentido, obviamente. Senador. A ver, yo pues en el caso del Polo pues hemos dicho que somos amigos de intentar la paz negociada, de la misma manera que somos contrarios a la lucha armada, eso está claro. Y estamos haciendo votos porque eso termine, porque eso termine bien, ¿no? Es un llamado al gobierno y a las FARC a que busquen los puntos de coincidencia. Este desastre que tenemos en Colombia de 45 años está probado que no nos ha servido, a nadie le ha servido. Incluso una insistencia del Polo es que para el propio proceso de transformación de Colombia, o sea, de lograr cambios profundos, que yo no creo que se vayan a lograr en La Habana. Para lograr cambios profundos necesitamos es que haya paz para que precisamente la lucha política se pueda hacer de la mejor manera y sea posible ganar la fuerza política que hay que ganar para hacer las transformaciones que se necesitan. Pero sería muy importante que toda la izquierda colombiana, que está un poquito más cerquita, pues supuestamente la ideología sí queda de ellos, hiciera una presión muy profunda para que no
a través de sus actos no terminaran rompiendo, como siempre se terminan rompiendo los diálogos. Ojalá ustedes nosotros hemos insistido, ayudaran Noemí, en que no estamos de acuerdo con la lucha armada, ni antes, ni durante el proceso, ni en Pero ningún hagan momento. más Esa es nuestra posición. Pero yo creo, Noemí, que el llamado a que paren los actos violentos no es solo de la izquierda, es de todos nosotros, del centro, de la derecha. Sí, pero es que de ellos nunca todos nos los han ciudadanos. oído ni nos quieren oír. Porque definitivamente hay que apostarle a la paz, hay que apostar al proceso. ¿Quién más que yo podría creer en la posibilidad de realidad de paz de un proceso después de todo el esfuerzo Su pasado? principal error, ¿usted qué cree que si volviera a vivir lo vivido, qué haría distinto para que hubiera funcionado el Caguán? Buscar una forma para que en medio del proceso no hubiera acciones violentas de la guerrilla. Es que volvemos al mismo llanito. Es que eso lo del legítimo. Pero hay que intentarlo y eso no significa que no se pueda intentar un proceso de paz. Hemos dicho en esta mesa, con cese de fuego no se puede y sin cese tampoco. Con información no se puede y con información tampoco. Lo único claro es que no podemos dejar de intentarlo. Hay que corregir y yo creo que están en el momento adecuado para que haya algún nivel de corrección del proceso en ese sentido. Ojalá la FARC entendiera. Bueno, yo Román. creo que por un lado es clave que el Estado continúe con la presión militar sobre las FARC si queremos tener alguna posibilidad de que esto conduzca a una desmovilización de una parte de la organización. Creo que es claro en este momento que existe un sector de la organización que está pensando en abandonar la violencia, igual que hay otro sector muy radical que probablemente nunca se ha planteado esto. Pero si queremos tener éxito, en buena medida depende de continuar con el mismo esfuerzo que ha llevado a la guerrilla a la mesa de negociaciones, que es la presión de la fuerza pública. Marta Lucía, ojalá usted pudiera liderar entre todos los precandidatos y mañana candidatos que no se le buscara dividendos a la situación electoral dentro de todas las libertades. Pero ¿cuál sería, con su experiencia, la recomendación? Noemí, el Partido Conservador ha apoyado este proceso de paz como apoyó con mucho compromiso los anteriores procesos, el del presidente Pastrana, y simultáneamente aprobó y apoyó el fortalecimiento de la fuerza pública. Yo creo que en este momento hay que lograr que este proceso no implique la claudicación del Estado, de la fuerza del Estado frente al terrorismo, que al terrorismo se le llame terrorismo, que al secuestro se le llame secuestro sin eufemismo, no retención de retenes, ni mucho menos de rehenes, porque ¿cuáles rehenes puede haber en un momento en que se está violando las normas del derecho internacional humanitario? Luego, yo estoy una convencida de que en Colombia debemos buscar la paz, de que debemos ser amigos de la paz, pero dentro del Estado de Derecho que nos garantice que haya justicia, que no se termine el día de mañana entonces perdonando sin beneficio de duda a unos criminales terroristas que han cometido toda clase de violaciones del derecho internacional humanitario y las siguen cometiendo dentro del proceso. Entonces, justicia, seguridad es lo que nos tiene que llevar a la paz de Colombia. Y eso es el Estado de Derecho y es lo que el Partido Conservador ha venido proponiendo. O sea, ni amnistías, ni perdones, ni... En materia de delitos de lesa humanidad y de acciones terroristas graves, sin ¿Y usted logra conciliar la posición del Partido Conservador y el uribismo? Porque usted tiene las dos camisetas. Yo quiero que el Partido Conservador, que ha tenido realmente un compromiso de siempre con la seguridad y con la justicia, pueda tener una coalición con el uribismo que al final de cuentas el Partido Conservador apoyó durante 2 gobiernos. El tema de la seguridad democrática lo defendí y lo defenderé siempre. Y Román, inclusive, que en su época también me asesoró un poco en ese tema, sabe, es una seguridad que siempre preveía un cierre final del conflicto mediante negociaciones. El tema está en si llegamos ya a la oportunidad, yo creo que nos apresuramos, yo creo que se inició precipitadamente. Yo creo que ese es el riesgo que tiene hoy el proceso. Y las campañas también se iniciaron un poco precipitadamente. Demasiado temprano, pero lo que pasa es que cuando el presidente de la República termina ungiendo al doctor Germán Vargas, entonces pues esto ya arrancó mucho antes de lo que nadie hubiera querido. Nadie hubiera querido. A ver, pero yo creo que todos coincidimos en algo que es muy importante, es el respeto por el derecho internacional humanitario. Unamos nuestras voces y unámonos a la sociedad colombiana que quiere que el proceso avance, pero no a cualquier costo, ni volvernos rehenes de un proceso que signifique la capitulación del Estado. Tenemos que conseguir que las FARC empiecen por primera vez en una negociación a saber que sus actos de violencia deterioran y ponen en gravísimo riesgo que avance el proceso de paz. Ojalá podamos hacer que esta voz les llegue.